Santiago, buen día a todo el país. Gracias por estar como todos los sábados con nosotros aquí en su programa Pasando Visita. Luis Farrington. Eso, buenos días, doctor Mirabal. Muy bien. Tranquilo. Bien. Tiene un nuevo look, Luis. Se dio una peladita el hombre. Ah, qué detalle. Le dio de comer a la gente que lo pela ya, por fin. Qué detalle. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Bien? La semana estuvo bien, llovió, hizo calor. Se hicieron encuestas, todo. Estuvo interesante. Hay de todo, ¿verdad? Hay de todo, sí. Muy bien. ¿Y tú no tienes un saludo para ahí? Bueno, yo quiero enviar un saludo muy especial a nuestra compañera y amiga, la doctora Joy Vivoni, donde quiera que se encuentre. Sabe que la amistad es un valor, es un principio y también es un estilo de vida. Y desde aquí, un saludo muy respetuoso para ella. Claro, que se le extraña y los muchachos aquí tienen una fiesta porque la doctora no vino y que están de su cuenta. Lo vamos a poner en cintura todo aquí, que Vivoni cuando venga lo va a arreglar todito ustedes. Señores, bienvenidos como todos los sábados, estamos pasando visitas. Nosotros nos vamos a unos comerciales de unos minutos y volvemos ya con las noticias de salud más interesantes de esta semana. Así que no se muevan. Ya estamos de regreso en este su programa de salud Pasando Visita. Recordarles nuestras líneas telefónicas en el estudio 809-583-7999 para todas sus dudas, sus preguntas o sus sugerencias. Además, también tenemos comunicación por WhatsApp 849-225-3001 y nos pueden encontrar también en las redes sociales, en Twitter, en Facebook. Y además tenemos nuestro canal de YouTube, donde usted puede, las veces que quiera y cuando quiera, ver nuestros programas. ¿Verdad que sí, Mirabal? Así es, así que ya ustedes saben. Síganos en las redes, síganos en nuestro canal de YouTube y así pueden mantenerse enterados. También les invitamos, como siempre, a que si tienen el interés de que tratemos algún tema en específico, quieren que hagamos un especialista de un área que les interesa, que a través de las redes nos hagan llegar su inquietud, nos hagan llegar qué tema quieren que tratemos para nosotros entonces traer un invitado que aborde el tema que a ustedes les interesa. Recuerden que este programa está para llevarle información, llevarle educación y todo lo que tenga que ver con la salud a cada uno de ustedes, que son la parte más importante de este programa y que son la razón de que este programa esté. Eso. Entonces, arrancamos con la noticia, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, en esta semana, la encuesta Gallup afirma que el 89% de los afiliados de las ARS están satisfechos. La Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, ADARS, manifestó que la firma encuestadora Gallup realizó una evaluación sobre la imagen y satisfacción que tienen los afiliados de las ARS que integran esa organización. Según los resultados de esa investigación, el 89% de los usuarios están satisfechos al punto de que recomendarían su ARS. Explicaron que las razones más resultantes por las cuales se sienten bien con los servicios son el trato amable y personalizado, el personal capacitado y profesional, las facilidades para acceder a sus servicios y la suficiente disponibilidad de proveedores de servicios de salud. ADARS añadió que los servicios más demandados por los usuarios son consulta médica, análisis de laboratorio, estudios diagnósticos, emergencias, internamiento y maternidad. Ajá. Entonces, me surgen varias preguntas. La primera es... La misma que yo me hago. Ajá. ¿Quién hizo esa encuesta? ¿Quién la pagó? Porque eso es importante. Y recuerden ustedes que las encuestas en este país, que son famosísimas, va a depender de quién las pague y quién las mande a hacer. Sí, así Porque mismo. nunca quien las paga sale perjudicado en una encuesta. ¿Qué cosas, Sí, ustedes saben que la encuesta es para uno evaluarse, Para evaluar. evaluar mercado, evaluar muchísimas cosas. En este caso yo me pregunto, o sea, ellos evaluaron la parte de qué satisfacción tienen los pacientes o los usuarios, como le llaman ellos, cuando tienen que ir a la farmacia y usar el seguro para comprar medicamentos. No la había ahí esa parte. No está. Quizá debieron ponerla. No. Seguro lo hicieron, pero no la pusieron. Porque yo no puedo creer que haya dado muy positiva esa satisfacción. Yo estoy de acuerdo contigo. No creo que esos pacientes que van a la farmacia con su receta y que de todos los medicamentos le cubre uno, el más barato. Siempre más barato. Siempre más barato. Sí, Una cosa increíble. no creo que haya estado incluida esa parte en la encuesta,
porque entonces tendríamos serios problemas. O sea, yo pienso que pudo haber estado, pero no está en la parte que ellos sacan a la luz. Tampoco veo ahí la encuesta. ¿Qué opinan los afiliados sobre cuando tienen que atenderse por una enfermedad que conlleve una cirugía, por ejemplo? Efectivamente, un procedimiento quirúrgico, o una enfermedad que lleva un tratamiento prolongado, como los cánceres muchas veces, que a veces no se consigue la cobertura necesaria o simplemente se agota rápido la cobertura que da el seguro. O sea, también faltó preguntar estos casos, que son los menos frecuentes y obviamente te va a dar un porcentaje menor, pero siendo los menos frecuentes, cuando ocurren, son los que más afectan a los usuarios de las ARS. Ahora, ¿a qué se refieren ellos cuando hablan de que esa encuesta reveló que los pacientes estaban satisfechos con el servicio personalizado que se le daban? ¿A qué hacía referencia? ¿Al médico o a sus oficinas? Porque no lo establece. No lo establece, ahí realmente no lo establece. Yo voy a suponer que es de las oficinas que hablaban. Bueno. Y en un momento sí mencionaba que estaban satisfechos de que había muchos lugares donde podían ir a atenderse. ¿Pero de clínicas o de oficinas? No especifica, proveedores de salud nada más decía. Entiendo que son clínicas. Porque detalle estaría en ver cuál fue el alcance de esa medición. No es lo mismo en una ciudad como Santiago, que ya alcanza el 1.000.000 de habitantes, usted toma 200 usuarios, como ellos le llaman, de su ARS dentro de la oficina, y no es una muestra significativa para una encuesta, un estudio, y no lo establece qué cantidad se hizo, solo revela resultados. Por eso es que las encuestas son siempre para ver una población, para analizar algo, pero que terminan siendo manejadas según quien la manda a hacer, muchas veces para ver resultados que quieren ver. Cuando una encuesta está hecha sin ningún tipo de vicio para ver un resultado real, siempre es importante tomar una muestra y decir dónde fue la muestra, como tú dices, dónde se hizo, qué porcentaje, cómo se hizo el estudio, todas esas cosas. Quizás lo tienen en otro lado, pero aquí, por lo menos donde nosotros vimos la noticia, no estaba ninguna de esa información. Ahora bien, hay que ver, porque se utilizó la palabra encuesta. Esa palabra engloba una serie de requisitos para que sea válida el resultado final. No es lo mismo que tú hagas. Se hizo un cuestionario de preguntas a nuestros usuarios, como ellos le llaman, y estos fueron los resultados. Es diferente a una encuesta, es diferente. Así mismo, ¿no? Y que al fin y al cabo, por ejemplo, me hubiese gustado ver en esta encuesta cosas negativas, porque cuando tú encuentras cosas negativas, las puedes mejorar. Pero todo es positivo en la encuesta, entonces, no sé, veo difícil. Vamos a continuar. En cuanto a obesidad y sobrepeso, hay cifras altas en la región del Caribe. El incremento de la obesidad y el sobrepeso en América Latina y el Caribe impacta mayormente la población femenina y ha mostrado mayor tendencia en los niños, según un nuevo estudio realizado por la Organización Nacional de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, y la Organización Panamericana de la Salud, OPS. El estudio Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe alcanzó 360 millones de personas. Tú, aquí están dando una cifra. Exactamente. 360 millones de personas, igual al 58% de los habitantes de la región. O sea, es una muestra muy importante porque se le preguntó a muchas personas, ¿verdad? De la región, que impactó de manera desproporcionada a las mujeres en más de 20 países de América Latina y el Caribe, con 10 puntos porcentuales mayor que la de los hombres. O sea, en este estudio las mujeres estuvieron con 10 puntos porcentuales por encima de los hombres en cuanto a porcentaje de obesidad que se encontró. La obesidad afecta a 140 millones de personas, el 23% de la población de la región, y la prevalencia se observa más en países del Caribe. Entre ellos estuvieron muchísimas islas del Caribe, de las Antillas Menores. Sorprendentemente y por suerte no estamos entre los países con mayor porcentaje de obesidad de la región, gracias a Dios. Lo cual me alegra, gracias a Dios. Creo que esto ha ido mejorando por muchas razones. Entiendo que aquí la gente se está preocupando más por su físico, por su salud. Hay mucha gente ahora, hay muchos nutricionistas y la gente va donde los nutricionistas a orientarse. Hay mucha más orientación y quizás por esto nuestro país no está en esos altos porcentajes que sí está en otras islas como Belice, Bahamas, que el porcentaje está bastante alto. Sí. Uno de los factores importantes para el desarrollo de la obesidad y el sobrepeso es la dieta.
Nuestros países en las últimas décadas se han caracterizado, si se quiere, por una invasión de lo que llamamos comida chatarra o comida rápida, y obviamente esto incide sobre el porcentaje de obesidad y de sobrepeso que vamos a tener en los países. Si nosotros podemos hacer un sondeo en las islas del Caribe, Puerto Rico, el porcentaje de obesidad en niños y en adultos jóvenes es altísimo, precisamente por la clase de dieta que conlleva y el desarrollo por demás de enfermedades tales como la hipertensión o como la diabetes también. Así es, la diabetes, los problemas a nivel circulatorio también. No solo la hipertensión, sino los problemas por el aumento de las grasas en la circulación. O sea que todas esas cosas. Bueno, continuando, según un reportaje, disminuyen las muertes por trauma y hemorragia en la República Dominicana después de la aparición del 911. En República Dominicana existe un 29% de mortalidad por traumas y hemorragias tras accidentes automovilísticos y luego de la implementación del 911 hubo una disminución. El coordinador del capítulo del trauma del Colegio Dominicano de Cirujanos, doctor Alejandro Soto, durante una conferencia realizada este jueves, estuvo diciendo que según unos estudios realizados, la República Dominicana estaba aproximadamente como un 49% ahí, las muertes por accidentes que conllevaban a traumas y hemorragias, y que esto bajó hasta un 29% después de la aparición del 911. O sea, que estamos viendo algo positivo, y yo pienso que esto se debe más al hecho de que las personas del 911, los que van a recoger los accidentados, por lo menos tienen un entrenamiento de cómo manejar estas personas que están accidentados. Porque ustedes saben que antes siempre se ha usado que los dominicanos encontraban a una gente accidentada, los recogían como sea, lo tiraban como sea en la cama de una camioneta, etcétera, y terminaban haciendo más daño que bien y la persona fallecía. Quizás este porcentaje bajaría más si luego que el 911 lo recoge, lo lleva a un hospital que esté adecuado. Pero en este caso nos estamos centrando en lo que es buscarlo en el área donde están accidentados, el manejo ahí mismo de emergencia y de trasladarlo. Para que ustedes vean que tener personal entrenado hace que estos porcentajes bajen, pero ojalá que bajen mucho más y lleguen a porcentajes menores y adecuados para que así hayan menos pérdidas humanas. Yo no estoy de acuerdo con eso. Eso es lo bueno, porque se discuten las cosas. Lo primero es que tú mencionaste una palabra clave, la considero clave dentro de ese artículo de las noticias de salud de la semana, y es que dice ahí que han habido estudios, te dijo ahí. Entonces, ahí no dice qué cantidad fueron los accidentados. Ahí no claro. Dice, pero que eso. Si fueron estudios comparativos. Y si fue una laceración nada más. No, y no hubo complicaciones y disminuyeron lo que pasó. No, eso hay que ponerlo de tal manera en que los guandules vayan con los guandules y las naranjas con las naranjas. Usted no puede ligar todo y disminuimos un 29%. ¿De cuánto? ¿Cuál fue la cantidad real de pacientes que atendió el 911? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue la cantidad de accidentados por accidentes de tránsito? No por una crisis hipertensiva que lo trasladaron. O sea, es que eso hay que esclarecerlo. Todo parece muy lindo escrito aquí. Y el que está en su hogar, que escucha, disminución de un 29%, ya casi no hay accidentes. Eso no es verdad. No, porque eso no dice que no hay accidentes. Lo que dice es que disminuyó la cantidad de pacientes fatales por traumas y hemorragias. Ahora, yo entiendo lo que tú dices, hay que ver de dónde sacaron las cifras con las que compararon. Si compararon dos estudios iguales, porque no es lo mismo, y estoy claro y entiendo que sí, que tú compares una cifra que te dio el Hospital Traumatológico de Neiva con una cifra que después te da el Hospital Traumatológico el Cabral Ibáez, por ejemplo, o el Traumatológico de La Vega. ¿Me entiendes? O sea, yo entiendo, creo que cuando se hacen ese tipo de estudios comparativos hay que poner más datos. Pero, yéndonos a lo superficial, vamos a decir que sí es verdad que disminuyó, que qué bueno que disminuyó. Pero hay que ver realmente hasta qué punto se manipulan los datos, lo cual es muy cierto. Y es nuestra obligación aclarar las cosas, pero también tenemos que dar la noticia. Entre 15 y 24 años es la edad que con mayor frecuencia ocurren los accidentes de tránsito y fatales en el 67%, que partan que inicien por ahí
y que lo presenten en un estudio. Después que llegó el 911 es tanto, porque es otra cosa. El 911 presta esa atención prehospitalaria Sí. al paciente. Sí, pero no te lo operan en la calle. No, Ojo, lo llevan entonces, a los mismos hospitales que están intervenidos hace casi entonces, 5 años, que son 57 aproximadamente. que empiecen por que ahí. no están terminados, o sea, Gente que por empiecen eso por yo ahí. especificaba que no es lo mismo trasladar a un paciente por una persona que sepa trasladarlo a que llegue alguien y lo encuentre en la calle, lo tire en la cama de una camioneta, que lo monte como sea un carro, o sea, de por sí que haya un personal preparado y que traslade a los pacientes de manera correcta, va a disminuir el daño y la mortalidad. Ahí eso estamos sí, claros. eso O sea, sí, eso no se lo va a quitar nadie. Eso Muy sí. bien por el 911. Ahora, que todavía falta mucho por hacer y que todavía hay cosas que se pueden mejorar, estamos claros. Es así. Igual otra cosa, Mirabal, igual como el gobierno estableció como prioridad Comer es Primero, Tarjeta Solidaridad, que son programas sociales, nosotros debemos tener un programa para evitar los accidentes de tránsito. No que el Intran le cambie el nombre de Instituto Terrestre a otra cosa, sino establecer un programa, porque esto debe ser parte de nuestra prioridad. Es así. Más que establecer un programa, yo diría que empezar a que hayan consecuencias. Porque es que aquí hay demasiadas personas que tienen licencia y tú lo vas manejando y tú dices, pero no puede ser que ese individuo tenga una licencia de conducir, que le hayan dado licencia de conducir a una persona que maneja de esa manera. O sea, también hay que ver eso. Hay que como vigilar más, tratar de ser más, qué sé yo, tener las personas que tienen que controlar los que andan manejando más en la calle, o sea, que se dejen de estar perdiendo el tiempo molestando a gente que por una barra de ley, que por un vidrio oscuro. Óyeme, ahí no está el problema. No es la barra de ley ni el vidrio ese no es el oscuro que problema. mata a la gente. Ese no Son es los el que problema. andan imprudentes en la calle, manejando de una forma temeraria. Son los que andan que no tienen ni siquiera luz atrás, lo que producen la mayoría de los accidentes. Eso es. Son los que no se paran en los semáforos, los que producen accidentes. Son los que andan a alta velocidad. Esos son a los que hay que caer atrás. No tú estás poniéndole multa a uno porque tiene una dirección o una de las luces de los frenos apagadas, cuando hay otros carros que no tienen ni luces atrás. O sea, como que hay que, qué sé yo, usar un poquito el menos común de los sentidos en este país, que es el sentido común. Muy bien. Nos vamos a una breve pausa y regresamos en un momento. Búscanos en Twitter como @visitapasando, en Instagram como @pasandovisita29 y en Facebook Pasando Visita. Continuamos pasando visitas como todos los sábados. Ahora vamos a nuestra entrevista del día. Hoy tenemos de invitada a la doctora Lisbel Arredondo, quien es egresada de Medicina de la Pontificia Universidad Católica, madre y maestra. También es egresada de la Universidad de Salvador, Buenos Aires, Argentina, como especialista en diagnóstico por imágenes. Y también hizo un curso de imágenes mamarias en el Hospital Santo Llane, auspiciado por la Sociedad Argentina de Mastología. Doctora, bienvenida a nuestro programa y muy buenos días. Muy buenos días, un placer acompañarlos hoy a ustedes y estar en este tan interesante programa. Te faltó decir algo. ¿Qué pasó? Que soy amigo de la doctora. Amiga personal del doctor Farrington. Excelente, doctora. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Doctora, la parte de la que vamos a hablar hoy es una parte de la medicina importante, porque ya he sabido que ha ido en aumento, ha ido en crecimiento las patologías mamarias en los últimos tal vez 20 años, debido a factores inclusive ambientales que podríamos tratar más adelante. La pregunta inicial sería, ¿en el cáncer de mama se puede prevenir? Bueno, esa es una de las preguntas que más me realizan, pero lamentablemente todavía no podemos prevenir el cáncer de mama. Claro, prevención significa que podemos evitar que nos dé. Hasta ahora todavía todas las herramientas que tenemos en nuestra mano solamente nos permiten una detección temprana.
Pero sí, al detectarlo muy tempranamente podemos curar un gran número de pacientes. Lo que todavía no podemos es evitar que dé el cáncer de mama. O sea que lo más cercano a una prevención es localizarlo con tiempo para poder curarlo de manera total cuando es bien temprano. Y así es. Y tenemos muchas herramientas a mano para poder lograr esto, que usadas adecuadamente podemos salvar a muchas pacientes. Muy bien. Doctora, cuando usted habla temprano, ¿eso es que el paciente llega a las 8:30 de la mañana? ¿A eso se refiere? ¿Por qué tú te ríes, Mirabal? No, porque cuando me dicen tú temprano... llegaste tarde hoy, ahora está hablando de cosas de temprano. Ah, temprano, exactamente, eso es. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de temprano? Bueno, temprano es que podemos detectarlo cuando el tumor todavía no ha salido del seno y que tenga un tamaño pequeño todavía y que nos permita, con los tratamientos que tenemos a mano, darle una curación al paciente. Ya. Porque en los casos avanzados no es que no podamos hacer algo, también tenemos muchas herramientas para alargar la vida y evitar el sufrimiento de los pacientes, pero lo ideal es detectarlo en una etapa donde podamos regalarle su curación. Ya, Ok. que no camine, es que no camine, Mirabal. Sí, como dicen, que no cambie. Les recordamos a todos ustedes que ahí están en pantalla los teléfonos del estudio, 809-583-7999. También está el WhatsApp 849-225-3001 y que ustedes pueden llamar o pueden escribir si tienen alguna pregunta para la doctora, si quieren saber algo sobre el diagnóstico del cáncer de mama. Doctora, usted mencionaba que tienen diferentes herramientas para la detección temprana del cáncer de mama. Sería bueno que nos diga cuáles son esos estudios o herramientas que sirven para diagnosticar el cáncer de mama o para diagnosticar lo que serían patologías mamarias en general. Ok, tenemos actualmente la sonografía de mamas, la mamografía, que también últimamente se ha desarrollado otra nueva herramienta que mejora la mamografía, que se llama tomosíntesis, que la detallaremos más adelante. También tenemos la resonancia de mama y obviamente todas las biopsias y los estudios de intervenciones. Ok, excelente. Entonces, cuando de esos estudios que usted menciona, ¿cuál es el más preciso, el mejor, que te puede dar un resultado más fidedigno? Muy buena pregunta, porque esa es una de las que tenemos que aclarar más, porque a veces la paciente quiere elegir un estudio por conveniencia, sobre todo porque existe uno de ellos que hay que apretar un poquito la mama entre dos planchas plásticas y es un poco molesto. Anteriormente era doloroso, pero ahora solamente causa un poco de molestia. Pero no podemos elegir uno u otro a nuestro albedrío. Realmente existe muy protocolizado la edad a la que se debe hacer cada uno de los estudios y los casos en que debemos hacer uno y otro. ¿Por qué esto? Porque existen muchos tipos de cánceres que lo componen diferentes tejidos y uno de ellos se va a ver mejor en un tipo de estudio y otro en otro. Y hay otros tipos de tumores que se ven más frecuentes en un rango de edad y otro en otro rango de edad. Entonces, para terminar de responder tu pregunta, los estudios de sonografía deben ser realizados a partir de los 20 años. Los estudios de mamografía deben empezar a realizarse a partir de los 40 años. Actualmente se recomienda de manera ideal combinar la mamografía junto con la sonomamografía después de los 40 años. En el caso de países desarrollados, ya en vez de mamografía estamos utilizando la tomosíntesis, sustituyendo la mamografía. Voy a abordar un poquito más adelante por qué. Y tenemos el otro estudio que mencioné, que es la resonancia de mama, pero ya ese tiene indicaciones más precisas. Es un estudio especializado que no se incluye de manera rutinaria a menos que la paciente se sepa que tenga un historial conocido de cáncer de mama en su familia o una condición específica, pero ya eso lo debemos detectar los radiólogos a base de recomendación o el médico de cabecera de la paciente. Muy bien, tenemos una llamadita. Buenos días. Sí, buen día. Adelante, ¿quién nos habla y desde dónde? Una pregunta, doctora. Adelante con su pregunta. Mire, ¿cómo una persona que tenía cáncer ya hacen análisis? ¿Cómo sabe que está libre de cáncer? ¿Cuál es el análisis de cáncer o cómo? Para saber que ya no existe cáncer. Ok.
Muy bien, muchas gracias. Que ya eso se radicó en sangre, todo. Está bien, gracias por su pregunta. Recordándole que estamos hablando en específico de cáncer de mama hoy. O sea que vamos a entender que la respuesta que nos va a dar la doctora va más dirigida a cáncer de mama. Muchas Doctora. gracias. Bueno, el cáncer de mama se maneja de manera multidisciplinaria, como la mayoría de cáncer, es decir, entre un grupo de médicos. Dependiendo del tipo de tumor y de qué tanto ha crecido ese tumor y qué órganos implica, van a involucrarse diferentes especialistas del área del cáncer. Esa pregunta es un poquito difícil contestarla en una oración porque hay muchas opciones, pero todos los pacientes que están en un tratamiento de un cáncer de mama deben hacerse un seguimiento cercano cada 3 meses, a veces anual, dependiendo del estadio de la enfermedad, y de esos incluyen las imágenes diagnósticas a las que yo me dedico. Aparte también hay otros análisis de sangre que también nos ayudan a ver el estadio del tumor y cómo va respondiendo y si la paciente está curada. Pero la última palabra por lo general la da el oncólogo, que es el que lleva la batuta en la batalla completa del equipo que ayuda a la paciente a combatir el cáncer de mama. Pero en algún momento se puede considerar una paciente que se curó de cáncer de mama en un tiempo X, ¿cómo? Porque yo creo que por ahí que iba la pregunta de la persona. En ese caso, hay pacientes, como le dije al principio, si lo detectamos muy a tiempo, cuando el tumor todavía está en un estadio temprano, que a veces solamente con cirugía puede llegar a ser curable, inmediatamente una paciente que prácticamente tú le das de alta con respecto a su salud, pero inevitablemente debe darse como quiera un seguimiento cada 3 o cada 6 meses. Hay otras pacientes que requieren además de cirugía, quimio y radioterapia, y esta paciente por lo general para considerar que está curada se necesita por lo menos un periodo de mínimo 5 años libre de enfermedad. A partir de los 5 años, en algunos países incluso dicen 10, para estar seguro que está libre de tumor. De tumor, muy Ok. bien. Doctora, usted mencionaba hace un momento que hay un estudio en que la mama debe colocarse entre 2 planchas. Así es. ¿Verdad? Cuando usted dice eso, yo pienso como un sándwich, mira, vale. ¿Tú me Es casi entiendes? un sándwich más o menos. Es verdad. Sí. Y usted mencionaba que antes era doloroso, pero que ya no es, ¿verdad? ¿Por qué debe estar comprimida la mama? ¿Por qué Ok. debe estar así entre esas 2 planchas que usted mencionó? Ese estudio que yo mencioné es la mamografía. Anteriormente era más doloroso porque las planchas eran metálicas. Ahora actualmente son planchas plásticas que se acomodan anatómicamente a la mama, porque la parte que duele más es la parte posterior, que no es móvil, y las planchas ahora se abren. Además, le ponemos abajo a las pacientes un colchonete para acomodarlo para evitar la molestia. Como quiera son unos segundos, son 2 segundos de compresión, que no es tampoco mucho. Y la razón por la que debemos comprimir son 2. Una es para evitar la dosis de radiación sea muy alta, porque a medida que los tejidos son más finos, la dosis de radiación que necesitamos es menor. Y como este es un estudio que se debe realizar de manera rutinaria una vez al año, lo ideal es que la radiación sea mínima, para que no sea nociva para la paciente. Y la segunda razón es que lo que nosotros nos interesa encontrar de manera temprana para detectar tempranamente un cáncer de mama son las microcalcificaciones, que son unos puntitos muy pequeñitos que incluso nosotros lo tenemos que buscar con lupa, y para que esos puntitos puedan ser clasificados correctamente, la paciente no puede mover la mama. Entonces, al apretarlo un poquito, evitamos el movimiento. Muy bien. Ok. Entonces, Bueno, adelante. escúchame, Mirabal. Siguiendo en esa misma línea, ¿es obligatorio hacer en las 2 mamas el estudio? Sí, totalmente. Hay muchas pacientes que me llegan con molestias o dolor o porque se sienten algo en una mama. Pero curiosamente, en la mama la mayoría de cosas que causan dolor o molestias son benignas. Y generalmente el cáncer, que es a lo que todos le tememos, crece silente. Entonces, Silente es sin dolor, ¿verdad? sin dolor, dolor. sin ningún síntoma, calladito. Yeah.
Entonces, esta es la razón por la que debemos hacerlo siempre, siempre en las dos mamas. Cuando ahorita mencionaba de las edades de empezar a hacer los estudios, mencionó que de los 20 años, pero quizá hay gente por ahí que se pregunta, ¿y a los niños se le hacen algún estudio de mama? ¿A los adolescentes se le hace algún estudio de mama? ¿Por qué? ¿En qué momento? Porque hay gente que se pregunta eso. Así es. Si me preguntas cuál es el paciente más joven que yo puedo tener con una patología de mama o con un cáncer de mama incluso, puede ser un recién nacido. Lo que pasa es que por debajo de los 20 años no son frecuentes la patología de mama, son ocasionales, por lo cual no está estipulado hacer un estudio de manera rutinaria anual. Pero como un recién nacido o un niño o una niña que tenga una indicación, no tiene mucho tejido, cualquier lesión que le aparezca va a ser fácilmente visible y fácilmente palpable. Y estamos en la suposición que esos pacientes están acudiendo de manera ocasional a un pediatra. Ok, bien. Entonces, en esa parte donde usted decía de los estudios, pasamos de ahí de la mamografía a la tomosíntesis. Usted decía que los estudios no se escogen a libre albedrío, sino para lo que califique cada paciente. Exactamente. Entonces, ¿qué es la tomosíntesis? Ok. A mí me gusta explicarle a los pacientes como un libro. La mamografía, que es lo que tenemos años escuchando, que hacemos a partir de los 40 años, la que explicábamos hace un momento, que hacemos entre dos planchas plásticas, realiza una única imagen de la mama. Y imagínense un libro, este sería como la portada del libro. La tomosíntesis lo que nos hace es corte en slides fotográficos de la mama, es decir, que ahora en vez de ver la portada, vamos a poder ver página por página del libro. El libro entero. El libro es como entero. Si fuera estilo una tomografía en diferentes cortes. Exactamente, una tomografía, serían slides de la mama. Entonces esto nos ayudaría a lesiones muy pequeñitas poderlas ver. Porque recuerden que la mama es un órgano que es tridimensional. Entonces hasta ahora lo habíamos estado solamente realizando imágenes de manera en una única dimensión. Entonces ahora ya la tomosíntesis nos permite ver varias dimensiones. O sea que con la tomosíntesis se puede ver mucho mejor toda la mama. Es así. Y realmente en los países desarrollados ya la mamografía no se está realizando. Se está realizando tomosíntesis en vez de mamografía. Y yo quiero que eso quede muy claro, porque ahora me llegan indicaciones de paciente que se le hizo ayer una mamo y hoy una tomosíntesis. Entonces, esto es doble dosis de radiación. Si usted va a indicar, es uno de los dos. Entonces, me preguntarían, ¿y entonces por qué siguen existiendo los dos? Realmente ya en otros países la mamografía la sacaron y solamente tienen la tomosíntesis. ¿Por qué aquí seguimos teniendo los dos? Lamentablemente, los seguros de salud solamente están cubriendo la mamografía. ¿Por qué es más barata, verdad? Porque es menos costosa. Ándale. Bueno. Entonces, obviamente, todos esos pacientes que no pueden pagar de manera privada el otro estudio, tienen que verse en la obligación de realizarse la mamografía. Y para que no se hagan ninguno, preferimos que se sigan, porque no es que la mamografía no detectamos, es que como en la tomosíntesis se nos pueden escapar menos las lesiones muy pequeñas. O sea, en resumen, con la tomosíntesis es más probable que usted detecte un cáncer o una patología de mama más pequeña, más a su comienzo. Es más fácil detectarla con la tomosíntesis y no con la mamografía. O sea, la tomosíntesis es un mejor estudio que la mamografía. ¿Por qué lo aclaro tan así? Para que quede claro que habiendo dos estudios, que uno es mejor que otro, se eligen uno por el costo y que solamente beneficia ¿a quién? A las ARS. Porque hay que aclararlo, porque a veces la gente no sabe cuál es el kit del asunto. Entonces, definitivamente la tomosíntesis está por encima de la mamografía. Exactamente, un excelente estudio de que solamente ahora se están beneficiando a aquellos que pueden costearle. Ok. Híjole, qué difícil, qué difícil. ¿Habrán hecho en la encuesta algo de eso? Bueno, seguimos. Doctora, entonces, en un paciente que el doctor Mirabal le haya colocado unos implantes de mama, ¿es posible hacer uno de estos estudios? Totalmente. Un paciente con implante puede hacerse todos los estudios. Siempre nos llegan con el miedo
de la plancha Del- y me van a dañar el A explotar implante. el implante. No. Los equipos actuales tienen incluso un tope de compresión. Anteriormente uno con un pedal era que apretaba, pero ya ellos tienen un tope que incluso te dicen hasta dónde debe parar y detectan cuando hay un implante. Igualmente la compresión nunca es tanta como para hacerle daño al implante. A los pacientes con implante le podemos realizar mamografía para poder detectar las microcalcificaciones que mencioné antes, pero realmente si queremos el super estudio, el mejor estudio en pacientes con implantes sería la resonancia de mama. La resonancia. Pero también se le puede hacer a la paciente con mamografía, se le puede hacer sonografía, se la puede hacer tomosíntesis. Tomosíntesis, mamografía. Ah, Lo que pasa es que la resonancia tiene algunas características que facilitan más el diagnóstico, porque obviamente al colocar un cuerpo extraño en la mama se me dificulta un poquito ver por detrás de los implantes. Sí. La resonancia me lo facilita. Y otra cosa es que de todos los estudios que hemos mencionado, el único que realmente me permite visualizar el implante per se y ver todas las características de las capas diferentes que tiene un implante y si no hay ruptura en ninguna de ellas, es la resonancia. No es que yo no pueda verlo con las otras, pero me dificulta y no tiene tanta claridad en la visualización. Muy bien. Seguir hablando sobre las patologías mamarias, los estudios diagnósticos a través de los cuales nosotros podemos tener, como la doctora ya decía, un diagnóstico temprano de estas enfermedades. Recordarles nuestras líneas aquí en el estudio, 809-583-7999 y a través de WhatsApp, 849-225-3001. Nos puede escribir o llamar para hacer sus preguntas a la doctora Arredondo. Así es. Doctora, una paciente que se le encontró un cáncer de mama, fue operada, se le hizo una mastectomía, ya no tiene esa mama que tenía cáncer. A esa paciente se le siguen haciendo imágenes de mama para seguir evaluando en el área donde se quitó la mama, además de que sí, es obvio que en la mama contralateral hay que seguir haciendo, pero donde se operó y se quitó la mama, ¿se siguen haciendo estudios ahí? Claro que sí, hay muchos pacientes que nos llegan e incluso no quieren que le toque esa área porque ya fue operado, porque entienden que ahí ya no puede salir nada más y es un error. Porque aunque no haya tejido mamario visual, microscópicamente quedan pequeñas células. No hay forma de que ningún cirujano pueda limpiar tanto un área que no queden restos de tejido. Y donde quiera que haya un poco de tejido mamario, puede volver a salir un tumor. Incluso al contrario, ese es el área al que yo más tiempo le dedico. El lecho donde hubo una lesión anterior, porque hay una posibilidad altísima de que ahí mismo pueda volver el tumor nuevamente. Y también dedicarle su tiempo adecuado a la otra mama que había estado sana, porque también hay una posibilidad de que el tumor aparezca en la otra mama o incluso un nuevo tipo de tumor. Okay. Doctora, la pregunta del millón sería esta, y estoy seguro que sus hogares, los caballeros que siempre ven este programa, están esperando esta pregunta. ¿En los hombres también se hace mamografía? Así es. Aunque el porcentaje es menor, solamente un 1% de la población de hombres puede desarrollar un cáncer de mama, pero sí, también el hombre puede que tenga que tener la necesidad de realizarse un estudio. No se maneja como en la mujer, que deben realizarse estudios de manera rutinaria, porque al igual que mencionaba anteriormente con los niños y las personas jóvenes, como ustedes no tienen un volumen, cualquier lesión va a ser fácilmente detectable. Y actualmente, casi diario, lo que sí estoy viendo mucho es una patología benigna de la mama, que ustedes deben conocer o haber visto mucho también, que es la ginecomastia, que a veces causada por alguna medicación o uso de ciertas sustancias, y esto predispone mucho al hombre a desarrollar cáncer. Porque aumenta la cantidad de tejidos, al haber más tejidos, más posibilidades. Muy bien. Doctora, usted ahorita mencionó de que también se hacían procedimientos con las imágenes de mama. Quisiera que nos dijera brevemente, o sea, cuáles son estos procedimientos y cuándo usar uno y otro. Ok, porque hasta ahora habíamos hablado de diagnóstico. De encontrar una lesión, pero una vez encontramos la lesión, que obviamente hasta este momento nosotros solamente podemos hablar
de características de la lesión, clasificarlas y decir que no parece sospechosas o no. Entonces, cuando aparece una lesión que es altamente sospechosa o medianamente sospechosa o incluso de baja sospecha, tenemos que pasar al siguiente paso, obtener una muestra de esa lesión para demostrar que realmente la lesión que está ahí es maligna o no. O comprobar, si en el caso de que sospechamos que no es maligna, de que realmente sea benigna también. O sea, una biopsia, doctora. Una biopsia, obtener un pedacito de esa lesión. Guiado por los equipos de imágenes. Ok, podemos hacerlo de dos maneras, guiado por imágenes o palpándolo. Ya eso, esta opción del médico tratante, si se siente seguro con la lesión, tiene un tamaño suficiente, entonces ahí lo realizamos palpándolo. Bueno, doctora, muchas gracias por compartir con nosotros su conocimiento hoy. Gracias a todos ustedes por estar ahí como todos los sábados, doctor Farrington. Gracias. Gracias, profesor. Señores, el próximo sábado su cita es aquí con nosotros a las 11 de la mañana por Teleuniverso Pasando Visita. Muchas gracias por su sintonía y que tengan buen fin de semana.